Estamos listos para entrar con todo a lo prometido, a lo anunciado desde muy temprano. Saludamos antes a don César Augusto Dávila, director del diario El Hermanón. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Rafael. Como siempre, un saludo muy cordial a ti y hago extensivo este saludo a las personas que tan amablemente nos reciben en sus hogares. Y tan amablemente leen. Vamos a ver en imágenes ese gran documento que usted ha publicado, El Crepúsculo del Mercioco, así ahí está, El Crepúsculo. ¿Por qué crepúsculo? Porque antes del anochecer viene un atardecer de sombras, algo poético, y que se puede ver ahora en una película que mucho gusta a los jóvenes, que se llama El Crepúsculo, precisamente. Es ahí cuando aparecen una serie de fantasmas, de personajes malévolos, y llevan las cosas a extremos. Porque cuando las empresas crecen monopólicamente y en una forma exagerada, llega un momento en que empiezan a suceder en ellos lo que pasa con la gula exagerada, que ya no pueden comer más, y entonces se produce una serie de disturbios indeseables. Amigos televidentes, antes de presentar al doctor Marcos Ibaceta, solo hacer una pequeña digresión. Conociendo la trayectoria de magistrado probo, la honradez comprobada de una persona como el doctor Marcos Ibaceta, antes incluso de tenerlo ya en el equipo legal, pude presentarle algunos documentos. Y en esa honestidad intelectual, al revisar y ver con convicción esos documentos, se daba cuenta de que aquí había algo bastante extraño, en un amparo que ya tiene más de 12 años. Para profundizar en ello, y sobre todo como abogado del equipo de RBC Televisión, hoy día vamos a formularle muchas preguntas para que nos ayude a dilucidar y también a dilucidar la inquietud del público frente a este caso que tiene tantos años. Doctor Marcos Ibaceta, bienvenido al programa. Muchas gracias. Un saludo muy especial a la población peruana que nos permite ingresar a sus casas para reflexionar con ellos, dialogar con ellos, porque no se trata de imponer una verdad, sino darle los datos para que cada quien saque sus propias conclusiones, y eso lo tenemos a través de usted. Doctor, como primera impresión, al tomar conocimiento de este hecho, un contrato de alquiler del año 1997, pero que al poco tiempo dejan de pagar el alquiler, la merced conductiva, y entonces se genera ahí, entre la empresa Austral y RBC Televisión, la necesidad de ir a un arbitraje. Cuando usted ha tomado conocimiento de esta parte introductoria que quiero mostrar, ¿no?, del escenario descrito entre Austral y RBC Televisión, un contrato de alquiler, ¿qué impresión tuvo al momento de tomar conocimiento de este origen? Bueno, lo primero, un negocio entre particulares, pero donde el Estado tenía que intervenir cuando los particulares iban a consolidar este negocio. Muy bien, pero en el negocio se disponía de la señal que el Estado le dio en concesión a RBC, pero RBC entregaba sus equipos, sus instalaciones y todo lo que tenía para que se transmitiese a través de esta señal el que era el beneficiario con la cesión en uso autorizada por el Estado. Lo que me llamó la atención es que el cedido, el que adquirió el derecho a usar, porque se lo entregó el titular de la concesión RBC con autorización del Estado, porque no había otra manera, tenía que ser aprobado ese contrato. Este sujeto de derecho contrata servicios de avisaje con otra empresa, Crasa. Y resulta que las obligaciones entre esta empresa y Crasa eran obligaciones particulares, que no tenían por qué alcanzar a RBC. Sin embargo, el deudor de RBC incumple las prestaciones del contrato. Y se había establecido en como mecanismo de solución, la intervención de un árbitro. Se va al arbitraje y el árbitro dice se han producido las condiciones de resolución y por lo tanto este contrato queda resuelto. Y ahí comienza el primer problema, ¿no?
como RBC le entregó instalaciones, le entregó equipo, le entregó su patrimonio, evidentemente que al quedar resuelto el contrato, sin efecto, tenía que retornar el patrimonio, las instalaciones, las antenas a RBC. Y surgió la discusión de la señal electromagnética, ¿no? Pero no reclamó el perdedor, no dijo nada y la señal volvió a RBC. Y con el arbitraje RBC va a la autoridad administrativa y evidentemente que si se ha resuelto un contrato, ha quedado sin efecto un contrato de cesión en uso que el Estado había autorizado, había que dejarlo sin efecto porque el titular de la concesión seguía siendo eso, el titular, porque no tenía ninguna causal para ser privado del derecho. Ahí surge lo que no entendemos, que el deudor del deudor de RBC interpone en Arequipa una acción de amparo pidiendo que se le entregue la señal de RBC porque tenía un contrato de avisaje. Y claro, en las dos instancias arequipeñas le declaran infundada su pretensión. Ahora se quiere llevar, se está apelando al regionalismo arequipeño para decir por qué ellos y por qué cuando llega al Tribunal Constitucional, por el medio impugnatorio respectivo, en el tribunal hay votos encontrados, porque evidentemente tenían que decirnos cuál era el interés del tercero respecto al avisaje. No era otro que ser acreedor de que le pasen sus avisos a través de la empresa correspondiente y que si había perdido el control y se había resuelto el contrato y lo había recuperado RBC, podía tal vez negociar con RBC el arbitraje, o digo, el avisaje. Pero acá hay una figura jurídica que en derecho procesal civil se conoce como la llamada en garantía. Es decir, si alguien es deudor, entonces lo que va a pagar al otro por el avisaje se lo reclama al que se lo debe. Pero jamás podía esta empresa Crasa, que contrató avisaje con Austral, que había recibido en cesión en uso, pedir la señal. Porque he escuchado ahora una entrevista en Arequipa donde se dice que Crasa está pidiendo la señal como titular, pero si RBC para ceder en uso la señal necesitó autorización del Estado, sí. ¿Cómo es que Austral, a través de un contrato de avisaje, le cede la señal a Crasa? Porque eso es lo que ha dicho el abogado de Crasa. Se estaría haciendo por la vía indirecta lo que no se puede hacer por la vía directa. Y si el Tribunal Constitucional es interpretado en su fallo de esa manera, estamos transgrediendo la Constitución y estamos yendo contra los bienes del Estado. Lo que aparece con nitidez, aunque cuestionable el fallo del Tribunal Constitucional, al incorporar a este tercero que nada tenía que ver, es que dice, no vamos a anular el laudo arbitral que declara resuelto el contrato entre RBC y Austral. Si está resuelto el contrato, evidentemente que la señal, lo del problema de la señal era un elemento accesorio. Era un elemento accesorio. Entonces RBC obtuvo que se dejara sin efecto la autorización y se repusieron las cosas al estado anterior. El Tribunal Constitucional dijo que no debió el Ministerio de Transporte pronunciarse a pedido de RBC, sino que debió comunicar a Austral para que entre los dos discutan frente al titular del derecho a la señal. Correcto. Entonces, ¿a dónde estaba reponiendo las cosas el Tribunal Constitucional? No que se le entregue la señal a nadie, sino que el Ministerio de Trabajo inicie el proceso administrativo correspondiente, sino que acá nos avivamos mucho y en vez de seguir las rutas, aunque no estemos de acuerdo, no, ya estamos pidiendo más allá de la cuenta. Correcto.
Bien, doctor, esto como primera parte. Antes de la pregunta del doctor, de don César Augusto Dávila, doctor en periodismo. Y en vida. Un comentario. El año 97, recordemos, como periodistas hemos hecho las crónicas respectivas desde hace bastante tiempo y lo hemos publicado incluso en algunos medios. Había una persecución judicial contra nuestro fundador que duraba varios años. En ese momento de apretarle a él con juicios, todos fabricados, muchos de ellos desde el CIN, es don Augusto Belmont Bar y el hijo de nuestro fundador, Ricardo Belmont Ballarino, quienes firman como familiares en ese momento, viendo toda una persecución, un alquiler para tratar de bajar el peso que había en ese momento económico con abogados, ir a los procesos judiciales y todo. El papá y el hijo ven la necesidad de alquilar esto, por eso se alquila y viene Austral, que después se supo quiénes estaban ahí también detrás. Un señor que fue ministro de Educación, Palermo, y la familia Mendoza, que ha vendido eso a un grupo mediático donde hay una influencia extranjera. Pero acá estamos al rescate de la peruanidad. Vamos con la pregunta de don César Augusto Dávila. Lo que yo quisiera preguntar, aprovechando la presencia de nuestro ilustre amigo doctor Ibaceta, es por qué se complica tanto algo que resulta tan evidente como lo diríamos ciudadanos de a pie. Una persona o entidad cede en uso, en alquiler, a una segunda empresa. Esta empresa no cumple con pagar la merced conductiva, se resiste a hacer efectivo su derecho y luego, en situación de pelea, se lleva incluso equipos y los llamados ítems del balance, que no son otra cosa que los equipos de transmisión. Detallados, ¿no? Todos y entonces, ¿cómo pueden estos morosos, deudores y tramposos, ¿no?, entrar en otros acuerdos y otros arreglos con un tercero que no tuvo nada que ver ni relación alguna con RBC para juntos derivar esta petición de la señal del canal, nada menos? Sí, brevemente, 2 minutos antes de nuestro primer corte, doctor Ibaceta. Bueno, en realidad cuando hay poder y no tenemos institucionalidad, se hace lo que se quiere en un país. Recuerden un hecho, el tema de los casinos, las salas de juego. Se prohibieron los casinos en establecimientos que no fueran de 4 o 5 estrellas. Y aparecieron acciones de amparo y medidas cautelares por todo el Perú. Y duraron muchos años y la Corte Suprema las validaba. El Tribunal Constitucional, sin citar a nadie, ante la acción de un representante del Estado, anuló todos esos procesos. Todos los fallos de la Corte Superiores y Suprema, y provocó un conflicto de poderes, porque no quedaba otro remedio para imponer la ley. Pero en este caso, es notoria la influencia del poder. Entonces, no es que se quiera cumplir con la forma para que el Estado deje sin efecto la autorización que concedió, porque ambas partes estaban de acuerdo y se comprometían a cumplir sus prestaciones. Si una de las partes no cumple su prestación, no paga, incumple, daña, hay que resolver el contrato. Y así como la autoridad competente autorizó, también deja sin efecto la autorización y todo retorna al estado original, a RBC. Bueno, eso se cuestionó por un tercero que no tiene relación con el negocio. Y el Tribunal Constitucional, en su sentencia, no justifica la intervención de ese tercero, no hay fundamentación sobre la intervención de ese tercero. Solamente se habla de que si entran en conflicto por una señal que es de propiedad de dominio público, entonces, por más que se resuelva el contrato, para pronunciarse sobre la señal, debe escuchar a las dos partes. Correcto. Muy bien, ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Eso se llama un proceso administrativo trilateral. Correcto. Ya lo ha hecho, se ha resuelto en primera instancia, se ha resuelto en segunda instancia y por lo tanto el fallo del Tribunal Constitucional ya está cumplido. Sin embargo, esa tercera empresa lo que está pidiendo es que le entreguen la señal. Correcto. Vamos a abundar en varios de estos ángulos y detalles con el doctor Marcos Ibaceta, quien además es un reconocido
profesor universitario de muchas universidades, conferencista y autor de libros y artículos. Antes de la pausa debemos señalar, amigos, que aquí está de por medio la seguridad jurídica. Ayer hablábamos cómo se quitan propiedades, cómo a alguien le roban su casa, le roban su edificio, le roban su fábrica. Pues esa es la cuestión del poder, el poder económico y el poder abusivo de algunos malos que no quieren respetar la ley. ¿Qué van a pensar los inversionistas extranjeros que recurren al arbitraje que le dio la razón a RBC Televisión, cuando ven este tipo de cosas que llegan al Tribunal Constitucional, van a Arequipa y presentan una demanda? Es decir, ya no habría seguridad jurídica para el inversionista que viene de fuera y ve que no se respeta un laudo arbitral. Con todo esto y mucho más regresamos en breve.